Quisiera presentar los integrantes de esta mesa sobre transformación social. Bueno, yendo en el mismo orden que aparecen en el flyer, tenemos a Francisco González, quien es abogado por esta universidad, es maestro en administración de proyectos por la Universidad de Warwick en Inglaterra y actualmente es subdirector de proyectos en Movilizatorio, un laboratorio de innovación social con presencia en diferentes países de América Latina, donde lidera el área de educación mediática, trabajando con UNESCO, Teach for All y la Organización de Estados Americanos, capacitando a más de 7,000 personas entre docentes y periodistas de la región. Luego tenemos a Francelia Lule. Ella es egresada de la licenciatura en Administración y Mercadotecnia por la Universidad Panamericana, Campus México. Cursó la maestría en Administración de Proyectos y la especialidad en Antropología Filosófica en la misma institución. Estudió la especialidad de Gestión Empresarial en la UP Guadalajara. Cuenta con un diplomado en Antropología de la Afectividad por la Universidad de Málaga y Management del Harvard University. Tiene mucha experiencia en el diseño e implementación de proyectos en el ámbito social para promover el desarrollo humano, educativo y el trabajo social y comunitario en comunidades y grupos vulnerables. Actualmente se desempeña dentro de A Favor de lo Mejor, asociación que busca que los medios de comunicación, tecnología y redes sociales impacten de forma positiva en la sociedad. Es líder de proyectos formativos enfocados en influencers, creadores de contenido y áreas creativas con el objetivo de generar agentes de cambio en el mundo digital y marketing. Bueno, luego tenemos a Carolina Nieto Cater. Puesto que Manuel Alejandro ya leyó su semblanza, no lo voy a repetir, solo mencionar que ha sido reconocido por la revista Forbes como una de las 30 mentes sostenibles del 2023 en México y es autora del libro Emprender con Equilibrio, Mujeres Rompiendo Mitos, un texto que aborda la diferencia de mujeres y hombres al emprender. Y luego tenemos a John Jack Ramón. Él es egresado de la Universidad Iberoamericana en Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones y cuenta con una maestría en diseño de naves espaciales por el Colegio Universitario de Londres. Cuenta con amplia experiencia en el sector privado en temas de planeación, innovación y sustentabilidad y fue director general de la Fundación Claudia y Roberto Hernández, donde co-diseñó iniciativas y alianzas educativas para el desarrollo, acompañamiento de docentes del sistema de educación pública e impulsó programas de conservación natural y cultural en Yucatán a través de proyectos de economía regenerativa. Se incorporó al equipo de rectoría de la Universidad Iberoamericana en 2021 como director de Información, Innovación y Tecnología y actualmente ocupa la Dirección General de Planeación Estratégica y Innovación. La dinámica que vamos a tener hoy es primero dar 10 minutos a cada ponente en este mismo orden en que les presenté para que nos platiquen de las actividades de sus organizaciones. Pues solo porque estamos un poco apretados con el tiempo, pues voy a tomar el tiempo y cuando les falta 2 minutos les aviso. Después de esto, les voy a plantear algunas preguntas que me surgen durante su primera presentación y van a tener otro momento de 8 a 10 minutos para contestar y también dialogar entre ustedes, ¿no? Escuchando lo que han dicho los demás. Entonces, bueno, adelante, Francisco. Muchas gracias. Sí. Gracias.
Hola, buen día a todas y todos. Espero que estén súper. Muchas gracias a la Ibero, a Ashoka, a la Fundación Frederick Newman por la organización de este foro tan valioso. Em, yo traje una presentación como para apoyarme y que les sea un poco más entretenido. Entonces, Tal vez tú lo quieres avanzar o sí, podría. tú lo podrías hacer y ya te señala. ¿Sí? Sí. Bueno, listo, gracias. No es esa mi presentación. Ahorita Listo, muchas. va a aparecer en los Buenísimo. slides, entonces tú puedes ver Listo, dónde va. buenísimo. Em, Claro, justo. la de en medio, esa mera. Buenísimo. Bueno, pues como ya hablábamos anteriormente, el Movilizatorio es un laboratorio de innovación social que parte de la idea, y si podemos pasar a la siguiente, por favor, parte de la idea de que la mayoría de los grandes cambios sociales y ambientales en la historia de la humanidad han surgido de ciudadanas y ciudadanos valientes que se han atrevido a incomodar al sistema en favor de un mundo mejor, ¿no? Y pues aquí tenemos algunos ejemplos como Rosa Parks en el movimiento por derechos civiles de las y los afroamericanos en Estados Unidos, Nelson Mandela en Sudáfrica en el movimiento contra el apartheid, Malala Yousafzai en el movimiento por los derechos de las mujeres en Pakistán y en el mundo. Y en Movilizatorio justo lo que buscamos es entender un poco más a estos movimientos que han surgido en la historia, tanto a nivel mundial como en Latinoamérica, como para ver qué se puede hacer como para potenciarlos aún más y acompañar a estas y estos líderes para que se potencie justo más su trabajo. Podemos pasar al siguiente, por favor. Y en este sentido hemos detectado que estas 6 grandes acciones son muy eficaces para justo lograr este potenciamiento. Por un lado, apoyar a las y los líderes y a los movimientos a sensibilizar y comunicar tanto las problemáticas como las soluciones que existen para estas problemáticas. Por otro lado, el fortalecimiento de sus habilidades, tanto de las y los líderes a nivel individual como de sus seguidores, que al final se vuelven líderes y lideresas colectivas. Y principalmente en temas de comunicación y en temas de incidencia. Por otro lado, justo no solo el apoyar a estas y estos líderes en la formación de estas habilidades, sino también en ayudar a fortalecer estrategias de incidencia para que estas soluciones que ya traen las y los líderes lleguen a autoridades y se conviertan en política pública. Por otro lado, tenemos una línea que es de laboratorios de experimentación, que es una combinación de alguna manera de todas estas otras líneas, pero que vemos que se necesita muchas veces, no es como que ya esté planteada una estrategia eficaz, o sea, muchas veces hay que experimentar y es por eso que a veces implementamos laboratorios de experimentación para ver qué funciona, qué no y escalar lo que sí funciona. Una quinta línea es la generación de conocimiento de investigación. Hay veces que no vale la pena iniciar algo sin antes entenderlo a profundidad, que al final
todos nuestros proyectos tienen un componente de investigación, pero hay algunos que solo es el componente de investigación para que como organización y para que las y los líderes ciudadanos entiendan mejor el problema, hacemos estas investigaciones para que entonces las estrategias que implementen para resolver estos problemas sean más eficaces, ¿no? Y finalmente una de creación de soluciones que implica pues detectar si hay alguna brecha en algún servicio o producto que sea necesario y entonces en ese sentido buscar crear este servicio o producto que ayude a solucionar el problema. Todo esto de la mano con ciudadanía. Podemos pasar a la que sigue, por favor. Y entonces les voy a platicar de un ejemplo concreto de una de nuestras iniciativas que se llama Digimente y se las platicaré desde una historia. Este es Diego Vladimir, un docente en Tuluá, Colombia, que da clases en una región marginada en Colombia y justo se enfrentó en el 2020-21 a una situación en el país de un paro nacional en donde pues había un descontento generalizado de la ciudadanía y sus estudiantes no sabían cómo responder a esto, cuál era su rol dentro de este tema. Podemos seguir pasando, estas como justo las y los estudiantes no sabían cómo responder a este tema y es entonces que Diego Vladimir aplicó justo un plan de estudios que desarrollamos desde Movilizatorio de la mano con otras organizaciones y con otros líderes, que lo que busca es desarrollar, entre otras cosas, habilidades de análisis crítico de la información para que estudiantes entiendan mejor las noticias, sepan actuar críticamente ante ellas y bueno, la consecuencia de esto fue que en este caso específico, Diego Vladimir tenía ahí un testimonio muy emotivo que platica cómo sus estudiantes, después de haber implementado Digimente, supieron mucho más cómo responder ante la infodemia que había y desarrollaron estas habilidades para entender un poco mejor su rol, tanto actual como potencial, para situaciones como estas que se pueden suscitar en Colombia o en el mundo. Podemos pasar a la que sigue, por favor. Digimente es, como lo decía, un plan de estudios de educación mediática que tiene 4 diferentes módulos. No me voy a clavar tanto en explicar cada uno, pero uno de los más importantes es justamente el tema de análisis crítico de la información, en otras palabras, habilidades, entre otras cosas, para saber detectar información falsa, analizar de manera más crítica las noticias, entre otras cosas. Podemos pasar a la que sigue, por favor. Los últimos estudios que hemos llevado a cabo indican que implementando estos módulos que duran aproximadamente 1 hora cada uno, aumentan hasta 62% de sus habilidades mediáticas, es decir, una persona aumenta 62% sus habilidades para detectar si una noticia es falsa o no y para comparar fuentes, entre otras cosas, y entonces lo hace una persona más crítica. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque el 49% de las y los latinoamericanos encontramos noticias falsas todos los días, pero solo el 19% de nosotras y nosotros nos molestamos en comparar la información con otras fuentes. Es decir, hay una brecha importantísima en temas de análisis crítico de la información y cómo impacta realmente esto en nuestras vidas. Podemos pasar a la que sigue. Pues de diferentes maneras. Uno, en cómo a quién elegimos para que nos gobierne, no solo a quién elegimos para que nos gobierne, sino qué tanto sabemos sobre las diferentes alternativas que tenemos de participación ciudadana, qué tanto entendemos el problema y las posibles soluciones a los problemas que nos aquejan, y también pues, puede afectar incluso en temas de salud. Vimos la infodemia que hubo durante la pandemia, en donde mucha gente, sí, gracias, consumía productos que no necesariamente estaban probados y que de hecho podían poner en riesgo a la gente. Y por otro lado también pues afecta en temas de polarización. El desconocimiento puede llevar
a la polarización, al odio, y pues entonces eso no solo afecta a nuestra democracia, sino también afecta nuestra cohesión como sociedad. Podemos pasar a la que sigue. Y bueno, ¿qué hemos hecho hasta el momento? O sea, ¿cómo impulsamos a Digimente? Pues lo que hacemos es alianzas con sistemas de educación pública, con organizaciones, entre otras, como la Organización de Estados Americanos, como la Secretaría de Educación de Yucatán, como el Sistema de Colegios de Bachilleres, como el Ministerio de Educación en Colombia, para que hagamos alianzas con ellas, con estos sistemas, y implementemos programas de formación para sus docentes. En un principio solo formamos a los docentes, pero ahora estamos haciendo programas de formación para docentes, para que los docentes integren la educación mediática dentro de sus aulas, dentro de sus asignaturas del día a día, y pues hasta el momento hemos formado a más de 7,000 docentes, hemos hecho alianzas con más de 20 redes y sistemas educativos en Latinoamérica, y hemos impactado indirectamente a más de 200,000 estudiantes. Pues lo que creemos es que en la medida en la que sigamos impulsando la educación mediática en Latinoamérica, en 1 o 2 generaciones tendremos votaciones, decisiones en las votaciones mucho más informadas, y gente mucho más proactiva para tomar el control, y no solo quedar pasivas y pasivos ante los problemas que nos aquejan. Ese era otro caso, pero bueno, ya tendremos otro momento para platicar de ese. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Ahora pasamos la palabra a Francelia. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Porque aparte tengo voz un poco fuerte, pero espero no aturdirlos. Pues bueno, primero me da muchísimo gusto estar aquí. Manuel, muchísimas gracias por la invitación, porque aparte esto surgió de un trabajo que estamos haciendo en conjunto, y cuando nos platica de esta mesa y lo que se iba a tratar, pues obviamente uno siempre quiere estar en todo, ¿no? Y mi directora Gaby Delgado no pudo estar aquí, pero nos emociona muchísimo el trabajo con universidades, particularmente en los ámbitos en los que yo he trabajado. He tenido que estar con muchísimos universitarios en la sociedad civil, y soy una fiel creyente del trabajo voluntario, ¿no? Del trabajo del voluntariado. Ese no es mi tema de hoy, pero sí quiero como reconocer muchísimo que la figura que ustedes tienen de estar en una universidad, de estar estudiando, de estar preparándose para salir, es que ni siquiera es como para salir a la vida real, ¿no? Es que esta es la vida real, cada quien en su momento. Y es nada más un poquito ponernos a pensar qué es lo que me toca a mí hacer hoy, en donde estoy, ¿no? O donde he elegido estar, porque de N cantidad de opciones que yo puedo tener, pues en la plena libertad siempre elegiré la que pueda ser mejor, ¿no? Y en ese caso que ustedes estén en una institución privada, católica, pues significa muchísimo, muchísimo, y al que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces, ojalá que puedan ser ciudadanos que enriquezcan el país que tenemos. Ya ahorita van a ver a qué me dedico hoy en día, pero aparte de mi trabajo, pues yo amo muchísimo mi país, y siempre he querido que todos los actos que yo haga puedan contribuir a eso, ¿no? No por un tema, como les digo, de reconocimiento personal, o decir, ay, soy súper buena, o porque quiero estar en todos los foros, simplemente porque el día que yo me muera quiero decir, bueno, mínimo me esforcé por hacer algo mejor, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy me toca platicarles un poquito de A Favor de lo Mejor. Mientras voy platicando de la asociación, voy a ir abordando ciertos temas que nos compete trabajar en la sociedad, ¿no? A Favor de lo Mejor nace hace 26 años ya, ¿no? 26 años ya, por un grupo de empresarios que pueden leer un poquito de su historia en el libro de Al Grano. Ahí está un poco mencionado cómo nace A Favor de lo Mejor. En sus orígenes lo que pretendía era tener un observatorio de medios. Y ese observatorio de medios, ¿por qué?
porque la televisión era el número 1 educador de nuestra sociedad, ¿no? Cuando tú hablas con con extranjeros, ¿a quién mencionan? A Televisa y las novelas dramáticas, y eso de alguna forma marca la narrativa que tenemos, ¿no? Va construyendo un poco la sociedad. Entonces, con estas inquietudes de ver cómo impactaba la televisión en el desarrollo social, se empieza a observar, evidentemente, todos los programas que existen en México, en qué horario pasan, qué comerciales patrocinan y demás, ¿no? Para ver cuáles eran las inclinaciones de la sociedad. Fue evolucionando y al día de hoy, justo a finales del año pasado, la asociación tuvo una reestructura, porque hoy la televisión es el 5º medio que se consume para informarse. Y número uno, empiezan a hacer las redes sociales. Bueno, el número 1 es WhatsApp, donde a mí me llegan mis noticias y entonces yo lo comparto, y ahorita vamos a hablar de la desinformación. Luego empiezan las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, porque hoy consulto TikTok para organizar un viaje con mis amigos, y después la televisión, ¿no? Entonces, ese es el momento de a favor de lo mejor. Lo que se busca es que medios de comunicación, redes sociales, y tecnología impacten de forma positiva. ¿Hasta ahí todo bien? Perfecto. Entonces, seguimos. Tenemos 3 áreas de trabajo, que la primera parte es la educación, la inspiración y mejores mensajes. En la parte de educación, lo que buscamos es cerrar esta brecha de la tecnología para con las distintas generaciones que al día de hoy conviven en la sociedad, ¿no? Y esto es un poco un ejemplo. Si quieren pasamos a la siguiente. ¿Qué pasa si una mamá no se ríe del meme que le enseña a su hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mamá está alejada de toda la tecnología y a mí no me enseñes eso, yo no entiendo nada, pero empieza a haber una separación con la relación con su hijo, ¿no? Entonces, en la parte de educación, lo que nosotros hemos diseñado es una metodología bajo la cual se puede hacer uso adecuado de las pantallas, se puede hacer uso adecuado de la tecnología, y que eso, en lugar de que sea una limitante, contribuya al desarrollo de las personas y de la sociedad. Es un programa que acompaña desde edad temprana, porque muchos dirán, pero ¿cómo? Si para tener redes sociales es a partir de los 13 años. Mentira podrida. O sea, tenemos influencers de 5 años que tocan la batería, ¿no? O tenemos mamás que todo el tiempo están compartiendo la vida de los hijos, ¿no? Que ahí también hay un tema de la huella digital que vamos dejando de los niños. Entonces, es más bien cómo ir acompañando a través de un programa de educación, de alfabetización digital para el uso adecuado de pantallas, en este caso, ¿no? Es un programa que va desde el kinder, de quién eres tú, si es adecuado o no es adecuado que uses las pantallas. Luego pasamos a la primaria, secundaria, prepa y universidad, ¿no? Cada momento de este programa va inclinado a ciertos temas en específico, pero sobre todo para, como les digo, como respaldar a la persona. ¿Y por qué respaldar? Porque hay muchísimos riesgos dentro de un mundo digital, ¿no? Si en el mundo físico existen, pues en el mundo digital, que no logro siquiera visualizar todo lo que existe, pues es aún más, ¿no? Pero no es una razón para tenerle miedo, sino para saber utilizarlo. Siguiente. Este es el proyecto que les mencionaba, Conecta 360, que es un programa muy integral que va para todas las edades, y aparte es acompañamiento a niños, padres de familia y maestros, ¿no? Para que también puedan saber cómo llevarlo a cabo. Otra línea que exploramos es la parte de violencia digital de género. ¿Por qué? Porque si bien es sabido ciertas desventajas a las que está expuesta la mujer en un mundo digital, y hoy con la inteligencia artificial, la dignidad humana corre muchísimo riesgo. Y aunque parezca que es un programa dirigido a mujeres, es un programa dirigido a hombres y mujeres, ¿no? ¿Cómo hacer un mundo hóspito para todos? O sea, ¿qué pasa si yo le compartí una foto a mi novio y resulta? ¿Por qué? Porque empieza de un tema de confianza de la persona, no es un tema del celular, de que le fue al celular, es un tema de la persona. Entonces, ¿qué pasa si esa confianza
confianza se rompe y no solo se rompe, sino ya atenta contra mi dignidad, atenta contra mi reputación y todas las consecuencias que esto pueda tener, ¿no? Entonces, hemos trabajado este programa que se llama EVA, Empoderamiento, Vulnerabilidad y Acción. ¿Qué medidas puedo tomar cuando yo estoy navegando ya en un mundo digital, ¿no? Y esto es súper interesante porque los primeros interesados en que se impulse este programa son universidades y empresas, ¿no? Que pudieras decir, ¿por qué a una empresa le interesa arrojar este programa a sus empleados? Pues por muchísimas cosas, porque si una persona no está bien, seguramente no va a tener un buen desarrollo donde quiera que esté, ¿no? Siguiente, tenemos una red de mamás que se llama Momfluencers y esto es justo para tener a estas mamás que se pueden ir aconsejando en la educación de los hijos, ¿no? Oye, ¿tú cómo le haces? ¿Cómo le haces para dormir a tus niños? No, pues yo les quito el celular o lo que sea, ¿no? Y es ese acompañamiento, o sea, saber que no soy la única mamá que hoy se enfrenta a un mundo distinto al que yo fui educada para educar a mis hijos y que lo quiero hacer de la mejor forma posible. Esta parte de inspiración, la verdad es que la que a mí me compete en A Favor de lo Mejor y es una parte que lo que buscamos es cómo les hacemos ver específicamente a los jóvenes que vale la pena tomar buenas decisiones en un mundo digital, ¿no? Me toca trabajar el tema de influencers y creadores de contenido. ¿Por qué? ¿Por qué? Hablo muchísimo, perdónenme, pero pues hoy sabemos, lo dice el mismo nombre, ¿no? Influencer, cómo una persona puede influir en la toma de decisiones de las personas. ¿Qué pasaría si yo a ese influencer lo hago consciente de su impacto y en lugar de llamarlo influencer, le hago conciencia que es un agente de cambio? Y que lo que yo le enseñe puede convertirse en acciones que traigan mejores resultados para con la sociedad, ¿no? Siguiente, tenemos esta que es la Influencer Academy, si se fijan, al final termina con ser de persona, porque lo que primero queremos hacer es, me encanta que quieras ser influencer, hagan de cuenta que es, te voy a enseñar a ser influencer, tienes que saber esto y esto y esto, pero antes de eso, eres una persona, ¿no? ¿Y por qué querrías tú tener voz y que tu voz fuera escuchada? Y en un mundo con tantas necesidades, ¿qué mensaje quieres dar, no? ¿A qué le quieres dar voz? ¿A tu avocado toast o a una comunidad que necesita ser escuchada, ¿no? ¿Por qué? Por diversas razones. Siguiente, aquí generamos un programa súper padre en conjunto con Ashoka por el momento que vive nuestro país, ¿no? Estamos a punto de tomar decisiones importantes y sería una verdadera pena que por no hacer conciencia, por no tener las herramientas adecuadas, dijéramos, ay, mejor que lo decidan los demás, ¿no? Yo creo que la pluma no se le entrega a cualquier mano cuando se trata de escribir la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, ojalá que más que un color que nosotros queramos elegir, que nos pongamos los colores de nuestra bandera y decir, bueno, yo a quién decido darle la pluma y aunque no la pueda tener, bueno, entonces voy a exigir del otro lado qué es lo que nos corresponde tener como país, ¿no? Tenemos la certificación para creadores de contenido que si ya tuvimos de escuelita, bueno, ahora vamos con los grandes a hacerles un poco conciencia de esto de cómo influyes en la sociedad y que tengan mensajes más veraces, que hablen con más verdad a la sociedad. Y por último, tenemos una narrativa país. Siguiente, es un movimiento que se llama Yo Creo un México Mejor. Está tachado el en, porque dejarlo en un en es dejarlo ajeno, ¿no? Y es más bien la conciencia que yo tengo de cómo construyo un México mejor, ¿no? Y es cambiar la narrativa. Dicen que como pienso, hablo, como hablo, construyo. ¿Qué pasa si yo todo el tiempo estoy escuchando noticias negativas del país? ¿Qué pasa si yo solo pienso que México es el narcotráfico, es la delincuencia? Estoy dejando de lado muchas cosas buenas. ¿Qué pasa? Un foro de estos, o sea, es que tiene que ser escuchado. ¿Qué pasa en las asociaciones civiles, no? ¿Qué es lo que tiene que ser sonado de México para que nosotros primero nos la creamos, ¿no? Que tenemos un país increíble y que entonces bajo estas líneas de ser mejores, o sea, de construir un mejor país, podamos también cambiar nuestras decisiones, ¿no? O sea, en nuestro día a día. Aquí tenemos un pacto entre medios, donde medios se comprometieron a dar buenas noticias del país al menos una vez al mes. Esas noticias las juntamos de asociaciones, universidades y demás.
Y pues eso es lo que hago a grandes rasgos, o bueno, eso es lo que se hace a través de A Favor de lo Mejor. Es la forma que nosotros vemos de contribuir al país, de construir una narrativa positiva. Y pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, me pueden decir después. Y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Perdón. Bueno, vamos a tener tiempo para preguntas en un ratito. Por ahora pasamos la palabra a Carolina. Adelante, Carolina. Gracias. ¿Está prendido este? ¿No, verdad? Sí. Sí. Ok. Pues muchísimas gracias. Yo quisiera hablar primero de lo que es Ashoka hoy, cómo está organizada, y luego hablar un poco de la Agencia de Cambio. Y bueno, comienzo por hablar de lo que mencionaba antes. Tenemos Ashoka por 40 y tantos años, se ha dedicado a buscar en todos los países en los que está personas que estén trabajando una problemática, que estén aproximando un problema social y que lo estén abordando de una manera que cambie de raíz, que si un día ellos se salen, el cambio sigue, que ahora nosotros le llamamos el cambio sistémico. Y lo que hace Ashoka es pues pasar a estas personas por un proceso muy riguroso, toma como un año. Yo pasé por ahí y bueno, me tocó casi escribir un libro, pero todo, digamos, es un proceso en donde uno tiene que mostrar primero la capacidad emprendedora del personal, la fibra ética, ¿no? el compromiso con la problemática y demás, y luego hay ciertos criterios de cómo el proyecto tiene que tener un modelo replicable, una idea distinta, innovadora. No queremos seguir haciendo más de lo mismo, sino cómo le entramos desde otro lugar. Y desde luego, pues muchas veces esta innovación viene de la visión sistémica, y cuando hablamos de la aproximación sistémica de Ashoka es que decimos que es una aproximación que incluye colaboración de todas las personas que están incluidas en ese sistema que quiero cambiar, políticas públicas, ¿no? Como tenemos incidencia desde la parte, pues es que la política siempre da la base, y luego que podamos incidir en la mentalidad de la gente, ¿no? Porque cuando uno cambia la manera de pensar, cambia la manera de actuar. Y entonces estos emprendedores pasan un proceso, se les apoya durante 3 años y entran a una red que es maravillosa. Somos alrededor de 4,000 emprendedores en el mundo, estamos en 94 países, entonces imagínense que uno puede relacionarse. Si yo trabajo empoderamiento económico o cambio climático, género, educación, y van cambiando además las temáticas, pues me puedo relacionar con un mundo de gentes que están innovando en los campos donde yo estoy. Aquí en la región tenemos alrededor de 230 emprendedores sociales y cada año sumamos 6, 8 emprendedores a nuestra región. Pero lo que Ashoka mira después de, pues yo creo que como a los 30 años, dice, no es suficiente, necesitamos acompañar a estos emprendedores sociales en lo que hacen e impulsar el impacto, y lo que ve es que los emprendedores ponen a la gente a cargo. Si trabajan con niños, a los niños a cargo, a los jóvenes a cargo, a las personas vulnerables, a toda la gente que participa en el proyecto, y entonces comienza a desarrollar toda una, voy a decir estrategia, pero es miles de cosas que pasan para impulsar un mundo de agentes de cambio. Y eso son como nuestras dos vertientes. Y en este mundo de agentes de cambio lo que queremos es que la persona se vuelva agente de cambio desde edad temprana, porque los emprendedores casi siempre arrancan en edades jóvenes, ¿no? Y entonces trabajamos de una manera que es como llegar a organizaciones que tienen este alcance para llegar a la población, y que con un poquito que nosotros demos, esta organización puede detonar toda la agencia de cambio en su población meta, ¿no? Por eso las universidades son tan importantes, porque las universidades están justo en esa etapa
en donde los chicos deciden si se van por el mundo social, por el mundo privado, en este tipo de carrera, en este campo, y las universidades nos dan esa posibilidad. Entonces, trabajamos con organizaciones sociales, los mismos emprendedores sociales, las universidades, todo tipo de organizaciones civiles que trabajen las temáticas, empresas, y con todas trabajamos reconocimientos que damos como change makers, ¿no? Tenemos universidades designadas por el equipo global como universidades change maker universities, les llamamos. La primera que se reconoció en Ashoka fue el TEC de Monterrey en Guadalajara, que está cumpliendo 10 años y está renovando los siguientes 10, pero tenemos universidades que están designadas a nivel global y luego universidades que nosotros designamos a nivel local. Pero igual que eso tenemos organizaciones civiles, empresas que son también empresas agentes de cambio, y lo que buscamos es como este cambio en la sociedad, que lo hacemos a través de territorios. Vamos a Monterrey, a Guadalajara, a Costa Rica, a Chihuahua, y ahí generamos como toda una comunidad de cambio con líderes. Me gustó mucho lo que decías en tu presentación de los líderes. Elegimos líderes que tengan influencia, que estén comprometidos con el bien común, que cuenten también sus historias como agentes de cambio, y con esos líderes creamos comunidades alrededor de temáticas. Ashoka ha identificado con esta red de emprendedores por ahora 5 temáticas que creemos que si ahí cambiamos profundamente todo, desde la mentalidad, las políticas, la colaboración, se va a detonar un cambio mucho más grande, y son planeta y clima, equidad de género, el tema de la tecnología para el bien común, el tema de la nueva longevidad, que está invirtiendo toda la pirámide, y el tema de migración. Creemos que con estas temáticas lo que hacemos es, de nuevo, lo que hace Ashoka, sentar a la mesa a distintos expertos, organizaciones, empresas, emprendedores sociales, a imaginar qué tenemos que hacer para el cambio sistémico, desde el cambio de mentalidad, pero luego el cambio de políticas, colaboraciones que entren a impulsar problemáticas desde otro lugar, ¿no? Porque luego ya ven, a veces los problemas siguen atorados y hacemos lo mismo y no se desatoran, ¿no? Y cuando creamos estas comunidades a través de las temáticas, pues lo que hacemos es que localmente vamos creando una cultura de agencia de cambio. Y para Ashoka, la agencia de cambio tiene que ver con 4 habilidades. No son las únicas, esas detonan miles más, pero son 4 que pensamos. Yo digo que no son habilidades, son culturas, ¿no? Pero en Ashoka las manejamos como habilidades que se aprenden. Y las 4 tienen que ver con, la primera, con la empatía. Si nosotros en este mundo diverso, cambiante, en donde necesitamos la colaboración, no partimos de la empatía cognitiva, además que ahora dice, ¿no? Uno va desarrollando una glándula de la empatía que le va permitiendo ser cada vez más empático. Si nosotros no logramos la empatía, aparece la polarización, que es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Nos hemos enemistado y es imposible entonces escuchar claramente cómo hago algo que le hace bien al otro, independientemente de que me haga bien a mí. Y ese es todo un entrenamiento, ¿saben? Parece algo muy fácil que está ahí, pero no, estar pensando no en lo que yo quiero, sino en lo que hace bien, en lo que sirve para otros, que me va a ayudar a mí a tener lo que yo quiero. Pero centrar que todos los niños dominen la empatía, que todos los jóvenes sepan actuar desde la empatía y que desde todos los espacios podamos ir creando esta cultura. La segunda tiene que ver con cómo vamos transformando esta cultura de la competencia en colaboración. Gracias. Y la colaboración vista como somos capaces de traer a la mesa a quienes no se hablan. Somos capaces de generar una interacción que no ha pasado antes y eso genera la magia, ¿saben? Porque además genera empatía. Y junto con esta segunda habilidad, el liderazgo compartido. Porque si yo quiero colaboración, entonces ya no es este liderazgo del presidente resuelve todo,
el director tiene que decidir, el gobierno tiene que poner las reglas, las empezamos a poner en liderazgos compartidos, que implica un gran trabajo de apertura, de otra emocionalidad, de otra no competencia, sino sumar, y de, pues no soy yo la estrellita, sino podemos ser muchos. Y eso suma más que ser yo, ¿no? Y la cierro la cuarta habilidad, que me parece que es parte del tema de hoy y de los foros, que tiene que ver con esta creatividad para enfrentar problemas y solucionarlos. ¿Cómo encontramos maneras desde niños? Necesitamos educar a nuestros hijos, sobrinos, nietos, a que desde muy chicos vean que cuando hay un problema le tienen que entrar, lo tienen que solucionar, tienen que encontrar una manera creativa. Y esas maneras vienen mucho de la colaboración y de la empatía. Entonces, es un cambio de mentalidad. Lo que estamos haciendo en Ashoka es sí seguir impulsando la innovación social a través de seguir buscando emprendedores en todos los campos, y los invitamos a que, si conocen gente así, la dirijan a Ashoka, pero ahora decir, no son solo los emprendedores, somos todas y todos. Y la agencia de cambio es ciudadanía, porque en la medida en que yo soy alguien que colaboro a resolver una problemática, me voy a tener que involucrar en políticas públicas, que los emprendedores sociales lo hacen mucho, me voy a tener que involucrar en el cambio de mentalidad, y voy a terminar trabajando con todos los sectores, porque no es el gobierno el que va a resolver. Somos, de verdad, los ciudadanos y las ciudadanas que vamos a tener que empujar los cambios, no hay otra manera. Así que muchísimas gracias por el espacio, y muchas gracias, Manuel, por esta iniciativa. Muchas gracias, Carolina, y ahora pasamos la palabra a John Jack. Creo que ya son tardes, ¿no? Muy buenas tardes a todos y todas. Déjenme poner aquí gracias, qué linda. Me toca a mí compartirles la perspectiva desde el contexto universitario, tanto en general universitario como en particular lo que el IBER está haciendo. Y quisiera empezar recuperando una idea del doctor Otto Scharmer, que es un referente en la literatura de la transformación social, es profesor del MIT, es fundador del Instituto de la Presencia, y en un texto en el que él hace referencia a una reflexión sobre la pertinencia y el diseño de las universidades en el siglo XXI, plasma una idea que es la que quiero recuperar, y la recupero como para tratar de situar el reto de las universidades, ¿no? Se las voy a compartir en dos momentos, primero la primera parte y luego hago un comentario y luego ya la segunda parte. La primera parte de la idea es las universidades clásicas se basaron en la unidad de la investigación y la docencia. La universidad moderna se ha basado en la unidad de la investigación, la enseñanza y la aplicación práctica de ese conocimiento. Creo que el momento histórico actual, con una civilización terminando y muriendo y otra naciendo, nos invita a reconcebir la universidad del siglo XXI como una unidad de investigación, enseñanza y praxis de transformación de la sociedad y de uno mismo. A mí se me hace muy interesante esta idea que plantea el doctor Otto Scharmer, porque por un lado nos toca ver, tanto al interior de la Ibero, pero con también muchas otras universidades en el mundo, cómo están revisitando o cómo estamos revisitando nuestro modelo universitario. Ya sea universidades fundadas en el siglo XI, XII, XIII, o universidades mucho más modernas, ¿no? de final del siglo pasado. El camino para revisitar el modelo para algunas universidades tiene que ver con los formatos de cómo comparten conocimiento, para otras tienen que ver con cómo generan conocimiento, para otras el camino a revisitar este modelo es justo esto último que dice Otto Scharmer, tiene que ver con
cuál es el conocimiento de la transformación personal, cuál es el conocimiento de la transformación social, cuáles son los conocimientos de la innovación social. Para cada quien el camino es diferente. Desde esa mirada es interesante voltear a ver la red de universidades jesuitas en el mundo y entonces voltearlas a ver como universidades, como red de universidades que han entonces sido de vanguardia desde hace mucho tiempo. Han sido universidades que han planteado la incidencia social, la transformación personal como algo central a su modelo universitario y que esto no es nuevo, viene de una herencia centenaria. Retomando las palabras de Pedro Arrupe, quien fue general de la Compañía de Jesús, dice, y creo que habla muy bien del proyecto universitario jesuita, es la transformación social comienza con la transformación personal. Desarrollar capacidades de discernimiento, compasión y liderazgo, podríamos decir, Carolina, liderazgo sistémico, nos permite actuar eficazmente en el mundo, reconociendo que nuestro crecimiento interior alimenta nuestra capacidad para generar el cambio exterior. Nuestra principal contribución a la transformación del mundo es la transformación de nosotros mismos, dice Pedro Arrupe. Recupero esta primera idea de Otto Scharmer y esta idea del padre Pedro Arrupe para entonces voltear a ver a la Ibero desde esa mirada y reconocer los elementos que ya tenemos, que son varios en esta propuesta, pero también varios que nos hacen falta y que estamos intentando construir. Primero, como voltear a ver desde nuestra propia misión, y si bien hemos reescrito la misión de la universidad a lo largo del tiempo, siempre ajustándola para ser pertinente a los tiempos, la última vez que lo reescribimos y le pusimos algunos matices, pero básicamente si leemos la misión es contribuir a la formación de personas libres en la excelencia humana integral para la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, libre, incluyente, productiva y pacífica, mediante el poder transformador de la docencia, la investigación y la vinculación en estrecho contacto con la realidad global de nuestro tiempo. Es decir, desde la mirada de lo que plantea Otto Scharmer, podemos reconocer una universidad moderna, pero también con elementos de una universidad pertinente para el siglo XXI. Entonces, si separamos un poquito lo que ya tenemos y lo que nos hace falta, una cosa que ya tenemos que nos ha costado mucho trabajo construir, ha sido un trabajo de muchas generaciones, es lo que nosotros llamamos la trayectoria de formación y acción social universitaria, que es un componente que todos alumnos y alumnas tienen en su plan curricular, que está específicamente insertado para la formación de capacidades de una ciudadanía activa, crítica, orientada al compromiso de su entorno y que se basa en su diseño de trayectoria en el paradigma pedagógico ignaciano. Es decir, desde adentrarse a la sensibilidad de una problemática, de un contexto, vivir la experiencia de esa problemática desde la persona y con la otredad, poder tener tiempo para la pausa, para el discernimiento, para la reflexión sobre ese contexto, sobre esa experiencia, para de ahí plantear desde estrategias de intervención, una intervención con visión sistémica y entonces apartarse después para examinar la acción planteada. Esta trayectoria toma forma de talleres, de materias, de asignaturas, de proyectos sociales, de formación y se va desdoblando a lo largo de toda la trayectoria. No siempre ha sido así, esta es la última versión, esta es la versión que está incorporada desde el 2021 en los pases en Manresa. Algunos de los que estudiamos aquí, yo hace 20 años no se veía así, yo les puedo decir lo que a mí me tocó de esto, ahora se ve diferente y por eso digo que es un trabajo que da cuenta de la colaboración de muchas instancias de la universidad en la aspiración de crear esta trayectoria. Entonces, con esto volteé a ver como la primera parte de la idea del doctor Otto Scharmer, pero la segunda parte de la idea me parece todavía relevante porque habla también o
pone el dedo en la llaga o el punto en la i de lo que nos hace falta. Y leo tal cual este pasaje de su artículo que dice: sin embargo, la contribución actual de las universidades a la transformación social sigue sin estar clara. Esto se debe a que la producción tradicional de las universidades, es decir, el conocimiento, no es la pieza que falta para catalizar el cambio social. Consideremos el ejemplo del Acuerdo de París y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, el marco global actual que describe los objetivos de transformación de la próxima década. Las dificultades para implementar el Acuerdo de París y los ODS en todo el mundo no se deben a una brecha de conocimiento. El problema es la falta de voluntad política y una brecha entre saber y hacer, una desconexión entre nuestra conciencia colectiva y nuestra acción colectiva. Esta brecha nos lleva a crear estos resultados que vemos que nadie quiere. Para abordar estos profundos desafíos, necesitamos nuevas capacidades que mejoren nuestro sistema operativo mental y social desde la conciencia ecosistémica. No es el único Otto Scharmer el que hace este llamado a las universidades, hay otros por ahí que también lo hacen. Como el Papa Francisco, las universidades tienen el desafío y la responsabilidad de contribuir desde su autonomía a la reconstrucción del diálogo entre la sociedad y el Estado. Entonces, ¿cómo cerrar la brecha entre nuestra conciencia colectiva y nuestra acción colectiva? La Ibero ha planteado en su horizonte estratégico un proyecto, es un hub interdisciplinario, una apuesta para intersectar las expresiones artísticas, la ciencia y la tecnología para el desarrollo de lo social. Es un nuevo edificio, pero es un nuevo espacio de colaboración que, basado en el modelo de universidad moderna, pero con el conocimiento que heredamos del desarrollo personal, decidimos abordar estos retos complejos. Entonces es una plataforma, concebimos una plataforma para crear, una plataforma para aprender a co-crear, para generar las capacidades nuestras, pero también de las organizaciones que nos acompañan más allá del Ibero, en un ecosistema ampliado, para juntarnos a decidir basados en datos, para investigar, pero también para visibilizar, para expresar, para sensibilizar sobre estos problemas. Creemos que este hub es una oportunidad para potenciar la agencia de la universidad en la participación de los proyectos globales, regionales y locales de las universidades jesuitas, y también para atender muchos de los temas que ya se han expresado aquí mismo, específicamente los que más trayectoria tenemos en la universidad, que son algunos de los problemas sociales como la migración, como la seguridad ciudadana, como la defensa de la democracia, etcétera. Entonces, bueno, un poquito de lo que ya está y de lo que se viene en la universidad. Bueno, considerando las limitaciones de tiempo, yo creo que sería una lástima no escuchar los comentarios o preguntas de nuestra audiencia aquí. Entonces, si tienen algo que quisieran dirigir al panel completo o a alguien en particular, por favor, si pueden formular la pregunta. Y mi propuesta es, pues, básicamente, escuchamos unas preguntas, yo también tengo una, y luego pues, vemos el tiempo, dividimos el tiempo que queda entre los cuatro, y cada uno tendrá un bloque para responder como quieren a los comentarios y preguntas. Entonces, bueno, mientras que ustedes están pensando lo que quieren comentar o preguntar, a mí sí me gustaría compartir algo desde la ok, si quieres de una vez. Sí. No, y mejor con el micrófono. Hola, yo soy María José y coordino el proyecto México en la Fundación Nauman. Quería en específico pues platicarles de esto que estabas comentando, ¿no? Sobre el rol de la sociedad civil, porque justamente tuvimos una sesión de brainstorming en el equipo de un documental que vamos a sacar este año sobre esa labor invisible de la sociedad civil. En el
antigua presidenta de Transparency International desde Berlín, y se me quedó grabada esa frase que nos dijo, que es que la política con P mayúscula la hace la sociedad civil, porque estamos como en América Latina con esa tendencia a ver que la política solo la hace un tomador de decisión y que mi democracia o mi deber solo termina cuando emito el voto. Pero la sociedad civil, y nosotros lo vemos pues, como trabajamos con todos los embates que sufren muchísimas organizaciones, con el poco presupuesto que reciben, con que, bueno, al menos yo cuando estudié no era una carrera profesional, era más bien tú tienes que ir al servicio exterior, tú tienes que ser funcionario público, pero no hacia la sociedad civil. Entonces creo que también se ha desvirtuado mucho la labor que hacemos desde la sociedad civil y cómo debe ser una carrera de trabajo digno, porque hay gente con gran potencial en esas organizaciones. Lo digo sobre todo por los universitarios que quieren ir hacia ese campo laboral, ¿no? De exigir que exista nivel de sociedad civil, porque ¿cómo te puedes comparar con países como Estados Unidos, Europa, grandes democracias que tienen organismos de sociedad civil, think tanks, y nosotros no lo estamos exigiendo, ¿no? Entonces, por un lado es pues felicitar a las personas que trabajan igual que nosotros en sociedad civil. Por otro lado, pues es una invitación de nuestro lado de la fundación de estar en contacto, porque además desde mujeres en sociedad civil no tenemos los números, pero estamos casi seguras que la mayor parte de las personas que hacen política pública en sociedad civil son mujeres. Y por otro lado, pues visibilizar justamente lo que está tratando de hacer ese foro, ¿no? Que es abrir más allá de lo que es la política hacia lo que está haciendo la sociedad civil en políticas públicas. Y bueno, muchas gracias. Vamos a apuntar los comentarios y preguntas. ¿Quién más? Bueno, me encanta todas las propuestas que han hecho. Yo soy profesora de asignatura, doy clases de historia y me llama mucho la atención esto que han hablado sobre la empatía y la compasión. Mi pregunta iría hacia ese lado, ¿cómo se puede enseñar la empatía y la compasión? Y la otra pregunta sería una reflexión, a ver si me pueden ayudar a pensar en esto, ¿qué es lo que está faltando en la educación? Que tenemos que pensar finalmente en algo tan esencial como enseñar la empatía, ¿no? Muchas gracias. Hola, pues muchas gracias por sus palabras. Yo tengo dos preguntas. La primera es, parecería que la tecnología nos divide más que nos une, ¿no? Sí nos permite conectarnos con personas de otros países, tomar clases en Zoom, pero al final no es lo mismo. Creo que sí es una herramienta que nos puede unir, pero no logra ese propósito. Entonces aquí hablaron mucho de herramientas tecnológicas. ¿Cómo podríamos cambiar eso? Hacer que las redes sociales, por ejemplo, no nos dividan, nos unan y hagan todo esto un poco más humano, que quizás suena contradictorio, pero creo que ahí está el secreto, por ejemplo, de generar empatía. Y la otra pregunta que tengo es una curiosidad que me quedó. En la cita del libro del doctor Otto, menciona que hay una sociedad o una civilización, creo que dice sociedad, que muere y una que surge. ¿A qué sociedad se refiere? Y muchas gracias. Hola, mucho gusto. La mía va un poco más dirigida hacia ti, que hablabas sobre los influencers y como que todo los medios de comunicación, exacto. ¿Tú crees que los influencers ahorita son como un medio o se parecen mucho a la propaganda o son diferentes? O sea, como que tú, ¿cómo lo distinguirías? Okay. Y... Contesto al final, ¿no? Sí. Hola, mi pregunta igual va más dirigida hacia Jean-Jacques. Me queda un poco la curiosidad como cómo podría la universidad garantizar la inclusión y la diversidad en procesos de transformación social. Tengo el conocimiento de que aquí en la Ibero existe un organismo que se llama CREAS,
y que justo creo que impulsan un poco eso. Por ejemplo, pienso mucho en una CREA que se llama Tequio, que justo va y como busca hacer un cambio social. Entonces, no sé, me queda un poco esa duda. Gracias. Yo creo que con esta pregunta, sí, y luego pasamos a las respuestas. Sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta también va a Jean-Jacques, un poco dirigida o complementando lo que dice el estudiante, es cómo se complementa el trabajo del Hub con el trabajo que ya se hace en los distintos departamentos, ¿no? Porque pareciera que las universidades le seguimos metiendo instituciones, institutos de investigación, materias en el currículum, y terminamos sin enseñar la empatía y sin enseñar la acción social y sin enseñar el liderazgo de cambio social. Entonces, ¿cómo complementar todo eso? Muchas gracias. Bueno, yo creo que yo iba a preguntar un poco sobre los impedimentos que ustedes encuentran en la práctica, pero yo creo que si quieren comentar algo sobre esto, adelante. Pero yo creo que tienen bastantes preguntas aquí. Viendo la hora, entonces vamos a ir 6 minutos cada persona, ¿ok? Bueno, entonces vamos en el mismo orden. Entonces, Francisco, adelante. Gracias. Pues creo que hubo algunas preguntas muy específicas para algunas personas, entonces yo voy a responder una que creo que ahí quedó como más o menos como para ver quién la respondía, y es la de acá nuestro compañero, que preguntabas cómo lograr aprovechar la tecnología para que nos una más que nos divida. Y yo lo veo desde un enfoque pues muy práctico, y es el desarrollo de habilidades blandas y duras, tanto blandas como, por un lado, el desarrollo de habilidades como la empatía, justo al interactuar en redes sociales, en plataformas digitales, pero también, por el otro lado, también habilidades mucho más concretas respecto a qué herramientas te dan las plataformas digitales y las redes sociales para conectar con otras personas de manera proactiva, respetuosa, entre otras cosas. Entonces, y eso traducido a verlo de manera que esto le llegue a mucha gente y de manera sistémica, y que es lo que buscamos por ejemplo, desde el proyecto de Digimente, más que como lo decía Carolina, buscamos que sea algo sistémico, y entonces nos damos cuenta que no va a haber manos posibles en movilizatorio para lograr que el currículo de educación mediática, que de hecho tiene un módulo relacionado a ética dentro de las redes sociales y empatía dentro de las redes sociales, no hay manos que alcancen para compartir esas habilidades con todo México, con toda Latinoamérica. ¿Y quién sí tiene esas manos y esos recursos? Pues las autoridades. Y es por eso que lo que hacemos es alianzas con sistemas educativos para decirles a ellos, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas para tú enseñar esto para tú enseñar esto a tus estudiantes? Bueno, pues que me formes a mis docentes en este tema. Bueno, pues te los formo. ¿Pero de qué manera quieres que te los forme? No, pues es que yo tengo estos requerimientos. Bueno, te hacemos un plan a tu medida para que te capacitamos una primera generación, pero después de esto, ahí te dejamos las capacidades instaladas para que sigas capacitando. Y entonces creo que esa es de las únicas maneras en que podemos realmente lograr un cambio sistémico a favor de usar la tecnología para el bien, que quienes tienen el poder de de conectar con estudiantes y con jóvenes, le enseñen estas habilidades. Muchas gracias, Francisco. Ahora, Francelia. Perfecto. Primero iba el tema de la empatía, ¿no? Que si se enseña. A mí me compete más el tema del mundo digital, y sí, cuando pensamos en la empatía pensamos en que tengo que entender al otro, ¿no? Lo que está viviendo para yo poder
hacer un análisis de yo cómo podría aportar a su felicidad, verdaderamente, ¿no? O sea, cómo puedo hacer que su vida sea más suave a través de las herramientas de las que yo pueda disponer. En esta parte creo que la empatía se educa, y se educa no por una clase que se dé aquí, ¿no? Se educa por el estilo de vida al que yo someta a la persona a vivir, ¿no? Este caso es, el doctor Enrique Rojas dice que la capacidad de observación es una forma inteligente de entender al mundo, ¿no? Porque cuando yo me llego a acostumbrar a mi día a día, pierdo toda esa sensibilidad de entender que lo que me está pasando no sucede todos los días, que de alguna manera tengo un privilegio, y no me refiero a un estatus social, sino me refiero a un privilegio de poder estar vivo, y el poder estar vivo es la oportunidad de contribuir. Pero si yo no entiendo mi lugar en el cosmos, es muy poco probable que yo tenga o que yo quiera contribuir, que yo sepa que estoy llamado a contribuir. Entonces, esa empatía es más en cuanto a un constructo, en la contribución al tejido social, o sea, de entender de yo, con estas habilidades que tengo, con esto que yo soy, que es un tema de autoconocimiento, ¿cómo puedo entenderme como persona para reconocer al otro también como una persona? Y porque si yo sonrío, el otro también puede sonreír, y entiendo lo que es una sonrisa, no precisamente que tenga que hablar el mismo idioma, ¿no? Sino que como persona hay valores universales que me hacen entender al otro, ¿no? Y que me va sensibilizando a poder anteponerme a su necesidad. Pienso muchísimo en el temblor, ¿no? Cuando es el temblor, ¿qué queríamos hacer todos? Salir y ayudar. Pero ¿cuántos estábamos realmente listos, no? ¿Cuántos al día, o sea, en el día a día nos preparamos para llevar una buena vida? O sea, pienso también cuando hay campañas de donación, no sé si aquí en la Ibero las implementen, sé de otros lugares, cuando es una campaña, me tocó una campaña con 4,000 personas en esa universidad, el porcentaje de donación era del 2%. ¿Por qué? Porque llegaban desvelados, porque habían tomado, porque consumían drogas y demás, ¿no? O sea, no se trata solamente de yo cómo puedo ver por el otro, sino es que yo en mi día a día, cómo me preparo para enfrentar la vida. Y no que tenga que estar preparado para lo que viene, sino es que tengo la oportunidad de hoy ser la mejor versión de mí. Y eso el mundo me lo va a agradecer, ¿no? Entonces, eso por el tema de la empatía. Muchas gracias, Francelia. Entonces pasamos la palabra a Carolina. Sí, me voy a seguir con el mismo tema, pero en realidad no es solo la empatía. Yo me hago siempre la pregunta de cómo cambiamos y cómo sabríamos que cambiamos hacia el bien común. Porque a mí todo el mundo me dice, pero la agencia de cambio, ¿para qué? Yo digo, bueno, para el bien común, pero el bien común lo tenemos que acordar entre todos, ¿no? Entonces ahí empieza la empatía. ¿Cómo nos sentamos a decir qué queremos maestros, alumnos, todo el equipo de la universidad, qué queremos hacia adentro y hacia afuera? Me parece que en estas generaciones hemos centrado mucho el tema en que te tienes que ver tú para adentro y ver qué quieres y ver tu pasión, y se nos olvida que eso que vemos adentro y demás viene de afuera también. O sea, cuando yo sirvo, aprendo lo que me gusta y digo, va por aquí, es un ir y venir, y está basado en el servicio, que además es lema de esta universidad, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que el cambio va a pasar, es como un triángulo. Yo así me figuro siempre mis procesos de cambio. Necesitamos una narrativa nueva. ¿Qué es una narrativa nueva? Nuevas creencias. Si lo que ponemos a los estudiantes es a competir, no van a colaborar, porque los estamos metiendo en la narrativa de competir. No hay manera. O cambiamos esa narrativa o seguimos haciendo más de lo mismo. Si tenemos una nueva narrativa en donde, por ejemplo, la violencia no es aceptable de ninguna manera, ¿cómo vamos haciendo, cómo enseñamos a que la gente aprenda a no ser violenta desde un niño? ¿Cómo educamos? Tenemos que aprender a no educar eso, porque eso lo educamos en la casa, ¿eh? Entonces, desde ahí viene. Entonces, ¿cómo enseñamos? Hay que generar las capacidades, ¿no? Por eso nosotros decimos estas capacidades de empatía, de colaboración, de liderazgo compartido, de
enfrentar problemas creativamente, etcétera. Pueden ser esas, pueden ser otras, pero necesitamos generar la capacidad. Y la tercera es que necesitamos prácticas que nos obliguen a que el cambio se meta al cuerpo y se meta a la universidad y se meta al aula, ¿no? Y esas prácticas tienen mucho que ver en cómo generamos ese cambio. Por ejemplo, yo pienso que las universidades que están en contextos sociales debían de mezclarse con universidades públicas, donde están chicos que tienen el contacto. Nosotros lo vemos porque tenemos universidades públicas designadas como changemakers y vemos la diferencia. Ahí están en el contexto social, acá estamos en el contexto de privilegio y de contextos en donde tenemos todo. ¿Cómo mezclamos? ¿Cómo los mezclamos? Que sí, eso sí pasa, ¿no? De llevarlos a comunidades, de exponerlos, pero también de exponerlos a cosas más cercanas y más posibles. A lo mejor yo no me voy a ir a trabajar con personas indígenas, que yo lo hice, pero a lo mejor mis amigas me decían, estás loca. Pero en cambio sí podía yo exponerlas a otro tipo de realidades con la gente en la ciudad, con las empleadas domésticas, con la gente en los barrios cercanos a la ciudad, en donde de verdad se nos rompa el esquema de que lo que hay en nuestro mundo es el mundo. Eso es lo que hay que romper, que donde vivimos es donde es todo lo que hay. ¿Y cómo sacamos de ahí a alguien? Pues sacándolo. No hay otra manera más que esta creatividad para crear espacios donde hablemos de la tecnología para el bien común, la ética, ¿no? De donde podamos hablar del planeta y qué estamos haciendo como cosas a la mano, pero no dentro de la universidad nada más. Es como cómo exponemos al que piensa distinto, al que me incomoda. Alguien dijo, porque empezamos sobre el tema de la incomodidad, ¿no? Sí, la empatía se aprende incomodándose, porque me dicen cosas que no son las que yo pienso y las que me gustan. Entonces es un proceso emocional, no va a pasar aquí, va a pasar acá, y solo va a pasar expuestos, ¿no? Como expuestas a la situación en la que queremos como movernos como pez en el agua, ¿no? Entonces creo que el gran reto de las universidades tiene que ver con, y no las universidades, tenemos que romper los silos, tenemos que decir, la universidad no actúa sola, tiene organizaciones civiles, tiene al gobierno, tiene empresas, tiene, ¿no? ¿Con quiénes me quiero relacionar y cómo hacemos estas colaboraciones con otras universidades? Dejamos de competir y pensamos en la juventud, ¿no? Queremos cambiar el sistema y no nada más nuestra universidad. Y esos son los retos mayores, porque ahí nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces creo que el reto de la empatía por eso es difícil, porque no es algo con lo que hemos crecido, y menos en este momento de la historia, que donde está la polarización como la manera de relacionarnos. Entonces más importante se vuelve, ¿no? Pero es la empatía, es la colaboración, es, ¿no? Todo el tema de cómo compartimos los liderazgos y miles de habilidades que están detrás de eso, ¿no? Perdón, yo solo algo rapidísimo, solo para yo cerrar mi participación, que ahorita pensé en el tema de empatía y que qué falta para enseñar la empatía. Creo que en primer plano es entender, o sea, ser empático con la generación que hoy tenemos enfrente. ¿Qué consumen? ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿A qué están inclinados? Y a partir de ahí, entonces, yo poder, digo, que es la labor, ¿no?, del académico, poder encaminarlos hacia despertar lo que yo busco que ellos entiendan, ¿no? La empatía, yo creo que desde ahí, porque hoy la generación, y lo trabajamos en un proyecto, si volvemos a hablarles de que yo y ellos, ya. O sea, ya hay un alejamiento, porque estas generaciones hoy quieren participar, hoy quiero tener voz, hoy quiero ser escuchado y tener un poco mi lugar, si se entiende. Bueno, John Jack, adelante. Qué bonitas preguntas. Muchas gracias por las que me dijeron a mí, muchas gracias por las respuestas que he escuchado. Primero contestando esa primera parte a lo que haces referencia de qué significa esa civilización que no acaba de morir, pero la nueva que no acaba de nacer. Otto hace referencia, básicamente está tratando de referir al modelo económico predominante que funciona para la mayoría, pero no funciona para la periferia.
pero también en una resignificación de eso mismo habla pues de un mundo en profunda transformación, en una era que nos tocó vivir en otra, no sé, en otra similar a la revolución industrial, hoy con las nuevas tecnologías, en donde nada, en 20 años vamos a estar en un mundo o menos, que no reconocemos, y también una época de un cambio de conciencia, de lo que pensamos ordenado resulta que es complejo, lo que pensábamos que era lineal es no lineal. A eso hace referencia. Sobre la empatía, quizás la contesto más con mi cachucha de profe de la Ibero. Tuve la oportunidad de participar en unos talleres justo con Otto y entender él cómo enseñaba el liderazgo sistémico. Y algo que me sorprendió es entender que estas competencias, como las que Carlos nos mencionaba, como la creatividad, la capacidad de co-crear, la capacidad de empatizar, se pueden descomponer en habilidades todavía más básicas. Y un punto de partida, no creo que sea el punto de partida, pero un punto de partida que parece ser, que tiene una riqueza milenaria en términos de la profundidad de por qué de empezar desde ahí, tiene que ver con trabajar las habilidades de la atención y de la escucha. La atención que lleva a la presencia y la escucha desde el entender la escucha de la otra persona y la escucha del sistema. Entonces, yo como profe doy aquí la clase de diseño de futuros sustentables. Es una clase de prospectiva y básicamente enseña planeación de escenarios. Pero literalmente me tardo, es un tema que no te lleva 6 sesiones enseñar, me tardo 16 en poder llegar a ese tema que no viene en el temario, para trabajar justamente el poder hacer más consciente en el grupo el tema de la interpretación subjetiva y una realidad objetiva, y poder hacer esa separación, de poder crear prácticas internas en el grupo para descansar la mente, para limpiar. O sea, acaba siendo, ¿qué nos toca hacer en la clase? Trabajar las competencias más básicas. El conocimiento está allá afuera, entonces es muy sencillo, pero esas habilidades tan básicas, yo disfruto mucho poderlas trabajar en el grupo, y creo que la atención al mundo interior, la mejor comprensión del mundo exterior a través de esas habilidades, esas metodologías de discernimiento, y aprender a escuchar a los otros puntos de vista, evidentemente son capacidades que nos llaman mucho a hacer, y creo que son caminos para trabajar la empatía en el salón de clase. Con respecto a las instancias estas de la universidad, pues la creación de distintas instancias responde a distintas cosas. Tenemos que hacer 1000 cosas, ¿no? Para estar ahí en la carrera de ser una universidad de vanguardia, moderna, pertinente, y lo que no se había movido para las universidades en 300 años, de repente se movió todo en 20 años, ¿no? Y entonces, a mí lo que me parece muy esperanzador es que yo creo que uno de los mayores conocimientos que deberían ser centrales para transmitir a los estudiantes es cómo las organizaciones se transforman, y justo si como universidad podemos crear el propio conocimiento de cómo nos transformamos nosotros mismos, ahí tenemos una riqueza disciplinar para sistematizar y compartir y explorar. Y yo creo que en términos de los CREAS, que son estas sociedades, para los que no las conozcan, los CREAS son las sociedades de alumnos y alumnas que están alrededor que no están organizadas por las carreras, y están organizadas bajo una lógica temática. Son expresiones súper novedosas. Cuando yo estudiaba no había CREAS, y me da muchísimo gusto que haya CREAS ahora, porque se organizan en torno a una causa, en torno a una acción, en torno a una problemática.
Creo que algo que nos hace falta es poder acercar otro tipo de herramientas, otro tipo de metodologías, otro tipo de caminos. Podríamos aquí comprometer a Caro para hacer una colaboración entre Ashoka y las CREAS, porque hay una capacidad de emprendimiento, de creatividad, ahí de imaginación como contenida y necesitando explorar. Nosotros haremos institucionalmente lo nuestro desde la creación de todos estos espacios, pero hay en lo que el hub se manifiesta, hay como otros caminos que podemos potenciar. Creo que esas eran algunas de las preguntas. Okay. Gracias. Como tenemos un par de minutos, quisiera invitar a Siegfried de la Fundación Newman. Le agarro de sorpresa, pero en caso que tienes algún comentario sobre la mesa. Ja, lo que me toca desde mi experiencia fue este tema de integrar algo de exponerse a la vida afuera de la universidad. Apoyamos un proyecto desde hace décadas en las Filipinas con la Universidad de Ateneo, también una universidad jesuita, y ellos envían sus estudiantes de Derecho al campo, que ayudan a ONGs que trabajan con gente, con comunidades pobres para solucionar sus problemas legales. Entonces, normalmente estos estudiantes de Derecho van a hacer, no sé, Derecho corporativo o algo, pero es ver también la realidad de la aplicación del derecho para los pobres y desde cambiar la perspectiva para entender el sistema. Creo que es algo bastante importante, que es algo que yo tomo desde esta mesa. Y es algo que deberíamos impulsar un poco más y dar más oportunidades a gente de cambiar un poco la perspectiva para enriquecer su trabajo y su contribución a mejorar la sociedad. Te aseguro que si van pensando que van a contribuir, van a descubrir que las otras personas les dan más de lo que, te cambian más a ti de lo que tú. Creo que parte de la empatía es esta manera de decir, yo voy a establecer una relación contigo, pero nunca así como en la superioridad de que yo vengo desde el privilegio a decirte qué hacer porque tú eres pobre, sino desde cómo yo aprendo de la realidad tuya, que seguramente va a ser mucho más grande, como a mí me pasó aprender más de las mujeres indígenas y darme cuenta que ellas viven mejor que yo, ¿no? Ahí está la empatía, ¿no? Cómo descubres ese otro mundo que te va a cambiar a ti, ¿no? Y que tendrías que ir como en esa apertura de escucha y de entenderlo, de aceptarlo y de también aprender de, ¿no? Y eso podríamos integrar en más contextos. Por ejemplo, la Grameen Bank en Bangladesh, el profesor Yunus, que cambió esta idea de dar, ¿cómo se dice? Loans, inclusión financiera, digamos, para los pobres. En su banco, la gente que se integran al banco tienen que vivir en una comunidad y escribir la historia de la vida de una mujer que es un miembro del Banco Grameen, para entender la realidad de sus clientes, digamos, pero no de una perspectiva jerárquica, pero ellos tienen que entender qué es su vida, qué es su motivación o qué son los problemas que ellas enfrentan. Y yo participé en uno de estos programas de exposición, Exposure and Dialogue, y es algo muy enriquecedor que deberíamos desarrollar un poco más en otros contextos. Pero también hay mucha resistencia
contra esta incomodidad. Sí. ¿Querías? Sí, ¿quieres responder? O sea, solo para no dejar colgadas las preguntas que me hicieron. ¿Tú cómo te llamas? Maite y Ernesto, porque me hicieron preguntas como muy puntuales y sé que es de su interés y no me gustaría irme y que se quedaran con esta inquietud. Primero preguntaban, bueno, no primero, pero voy a mencionar, decían que si la tecnología une o separa. Definitivamente el mundo digital nunca va a sustituir un vínculo personal, ¿no? Por el lugar en el que estoy parada, si recuerdan, en agosto del año pasado se llevó a cabo la Jornada Mundial de la Juventud, que es un encuentro que se tiene con el Papa y son muchos jóvenes de todo el mundo que van y viven distintas actividades con el Papa, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención que en el encuentro con jóvenes, que es un mensaje que les da para todos, empieza un baile, baile contemporáneo, una exhibición, y empiezas a escuchar un tecleo, ¿no? Tic, 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 y luego se convierte en un like, ¿no? El sonido de like, tin, 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 tin. Entonces es todo abrumador. Y la chica que está desarrollando el baile empieza a volverse como loca, ¿no? Así es una representación. Y entonces a mí me llamó mucho la atención porque yo llevaba poco de haber entrado a trabajar en A Favor de lo Mejor. Y entonces el mensaje del Papa a grandes rasgos era: no te olvides que en un mundo con tanto ruido, donde hay un mundo en las pantallas, porque aparte el mundo que yo tengo en este celular es distinto al mundo que cada uno tiene en su celular, porque hay un tema de algoritmos, nunca se te puede olvidar que detrás de cada pantalla hay un corazón, que hay una persona, ¿no? Entonces, con eso, tú ya te puedes preguntar, o más bien tú te puedes contestar, ¿me une o me separa? ¿Qué pasa si yo estoy al tanto de la vida de mi amigo? ¿No? Yo ya sé qué comió, que más bien qué desayunó, que si chocó, yo ya sé. ¿Me darán ganas de preguntarle cómo está? Tal vez como estoy tan informado, pierdo mi relación, mi vínculo de amistad, pero eso ya es un tema de autorregulación, ¿no? El uso que yo pueda dar. ¿Qué pasa si me escribieron un mensaje y yo lo vi y lo dejé y pasaron 4 días y no lo contesté? Es un descuido a la amistad, que al final es un vínculo personal, es a lo que quiero llegar, ¿no? Depende del uso que cada uno le dé. Y ahora, en el tema de los influencers y son propaganda, cuando revisas la figura del influencer es muy actual, muy actual, toma importancia a partir de la pandemia, porque ¿qué hacíamos en pandemia? Nada, no podías platicar, ¿no? Ni las clases, entonces pues yo voy a grabar un bailecito y primero empezaron en Vimeo y no sé qué, ¿no? Cuando tú entrevistas a los influencers, ellos te dicen, pues es que yo lancé un video y resulta que fue un golpe de suerte, ¿no? Y hay otros que te pueden decir, yo llevo 2 años generando contenido, pero en esta línea, ¿no? Porque he querido dar voz a temas de belleza, o porque como yo tengo psoriasis y me dediqué a estudiar muchísimo, yo quise darle voz a esta causa, ¿no? Como que aquí es más la conciencia de la figura que estos tienen. Justo ayer salió una noticia de Mónica Muriño, seguramente si les menciono ni me van a ubicar, pero sí, fue la primera influencer, ¿no? De High Five y Metroflog. Hoy, ¿quién conoce eso? Nadie. Y ella dice, yo simplemente subía contenido, pero nunca me imaginé la relevancia que eso fuera a tener. Es más la conciencia que se genera en esta figura. Gracias. Bueno, gracias. Yo creo que justo este horario de reloj es uno de los enemigos a este tipo de diálogo y transformación que estamos tratando de hacer, pero, y lo siento tener que ser el representativo de este enemigo en este momento, pero bueno, quisiera agradecer a todos los integrantes del panel por todas sus ideas. Yo creo que nos dejan muchas cosas para pensar y trabajar. Entonces, gracias.
Muchísimas gracias. Solamente pues agradecer a toda la gente que también nos estuvo siguiendo por Facebook Live. Esta sesión está siendo grabada, la vamos a subir a nuestras redes. También tenemos ahí algunas cosas que vamos a seguir difundiendo sobre el evento de hoy mismo, y vamos a compartir la liga también con las organizaciones que nos han hecho favor también de seguirnos, de acompañarnos y de coorganizar este foro y estas mesas, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Ashoka, y compartiremos también con nuestros amigos de A Favor de lo Mejor y Movilizatorio.